¿Estamos? ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien. Ok, entonces vamos a comenzar con la lectura de la palabra de Dios. El tema de hoy, recuerden que estamos haciendo un estudio del libro de Hechos, ¿verdad? Y ahora nos vamos a brincar un poquito porque hoy tenemos un culto de envío misionero, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir hasta el capítulo 13 y después volveremos en las siguientes semanas donde nos quedamos. Hoy vamos a compartir leyendo desde Hechos 12:25. Dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, al noreste, ¿verdad? Al noroeste más bien, y la que está señalada con el punto rojo ahí, esa es Antioquía de Siria, ¿verdad? ¿Ya? Que estaba hacia el norte de Siria mismo, ¿no? Entonces, más o menos, Jerusalén está hacia el sur, más o menos de Jerusalén hacia allá pueden ser poco más de 400 kilómetros. Eso es una distancia como de aquí a 480 kilómetros, como de aquí a Trujillo, más o menos, ¿verdad? Es una distancia considerable, más importante en el Imperio Romano de aquel tiempo. La primera ciudad importante era, por supuesto, Roma como capital. La segunda ciudad importante era Alejandría, y la tercera viene a ser esta, que se estima que podía tener alrededor de 500.000 habitantes. 500.000 habitantes para aquel tiempo era una ciudad muy considerable, ¿verdad? ¿Ya? Después de Jerusalén, Antioquía se convirtió prácticamente en el centro, casi que el centro de la cristiandad se movió hacia esta ciudad. ¿Cómo fue fundada la iglesia de Antioquía? No la fundaron los apóstoles, no fue establecida por pastores, por ministros, digamos. Esta iglesia fue establecida por los hermanos que salieron de la persecución. Cuando usted lee en capítulo 8 de Hechos, dice que fueron esparcidos, ¿no? Porque el Señor les había dicho que esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hechos 1:8, que es muy conocido, ¿verdad? Que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Inmediatamente el texto dice: y me seréis. Por ellos llegaron a esta ciudad de Antioquía, que ya era más allá de Judea y Samaria, y se cumple la palabra del Señor. Entonces, lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios ordena en su palabra, se va a cumplir sí o sí. Por amor o por dolor, pero se va a cumplir. Ahora, la pregunta es: ¿cómo le gusta a usted obedecer? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta a la iglesia obedecer? ¿Por amor o por dolor? Pero igual tenemos que caminar. La mano del Señor estaba con ellos, respaldando. Y hubo mucha gente que obedeció al Señor. Entonces se formó un grupo de discípulos, ¿verdad? De gente que conoció a Cristo, pero tenían un problema. Como los que establecieron este grupo no eran pastores, no eran ministros, entonces se vieron en la necesidad de llamar, y ya fueron a la iglesia madre de Jerusalén y dijeron: mira, tenemos acá una cantidad de convertidos, pero no hay pastores. ¿Y qué hizo la iglesia de Jerusalén? Saulo cae a tierra, pronuncia unas palabras: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y luego dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dice: bueno, ve a la casa de ahí, donde llamaban a Anías, ahí se te dirá qué debes hacer. Y efectivamente, el Señor le dice lo que quiere hacer, que había sido escogido para ser testigo de él a las naciones. Esa historia la conocemos. Pero resulta que encontramos aquí en el capítulo 11, ¿verdad? Cuando Bernabé va a buscar a Saulo, porque fue Bernabé que lo presentó en la iglesia de Jerusalén, donde de Dios, con un potencial tremendo. Todos sabemos quién llegó a ser Saulo, el famoso apóstol Pablo, y todo lo que hizo, ¿no? Pero estaba solito, tranquilito, ¿verdad? Ahí en su pueblo.
Hasta que un hombre fue a buscarlo y le dijo, ¿sabes qué? Tú eres el hombre de Dios que puede trabajar conmigo y vámonos. Hay mucho que hacer en la obra del Señor y vámonos para Antioquía. Le convenció, le animó, lo tomó de la mano, del brazo y dijo, vamos a la obra del Señor. Y se fue con él. De él vamos a ver cómo es que esta iglesia de Antioquía era una iglesia modelo. Una iglesia misionera, pero a la vez una iglesia modelo. ¿Modelo en qué? Vamos a avanzar yo. El siguiente. A ver, vamos a ver, ¿modelo en qué? Número 1, era una iglesia modelo en la misión, ¿verdad? En la misión. Versículo 25, leamos otra vez, capítulo 12, 25, y dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio. ¿Qué hicieron? A su iglesia local, ¿verdad? Eran parte de una iglesia local, la iglesia de Antioquía. Entonces salían, pero volvían. De hecho, el mismo Pablo también, todos los viajes que hizo, salió de Antioquía, salió, ¿verdad? Demoraba 2 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, pero siempre volvía y daba cuentas en la iglesia donde estaba. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Quiere decir que en la obra misionera, en la obra del Señor, no existen los llaneros solitarios, no hay, ¿verdad? De hecho, el Señor Jesús, siempre cuando los envió junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, así sencillamente dice al final, y Saulo, como quien dice, y Saulo también, ¿verdad? Y nos da 5 nombres. ¿Quiénes eran estas 5 personas? Hay una variedad ahí. Si comenzamos a analizar un poquito los nombres, nos va a dar algunos detalles. Por ejemplo, Bernabé era un hombre levita nacido en Chipre. Chipre ya era una ciudad gentil, ¿verdad? Griego. Era una isla en el mar Mediterráneo que está cerca de Grecia. Simón, que dice que su sobrenombre era de otro level, ¿verdad? O sea, quiere decir que el evangelio llegó no solamente a la gente, ¿verdad? Del pueblo, a la gente de Grecia. Aquí estamos hablando ya de la aristocracia, ¿no? Como quien dice por ahí, de la Refunifunflay. ¿Ah? Bueno, y estaban en el que no se usaban estas sillas que tenemos nosotros ahora, ¿verdad? No le iban a dar un asiento especial para él. Si aquí viene, hermano, el alcalde, viene el gobernador, viene un senador, viene un congresista, viene el presidente, no vamos a traer un sillón de oro, vamos a tener que usar las mismas sillas que usamos nosotros, ¿sí o no? ¿Verdad? La iglesia cristiana es el lugar donde nosotros todos nos igualamos delante de Dios. No importa si tiene mucho, si tiene poco, si es muy educado, si tiene poca instrucción, hermano, si es blanco, si es negrito, si es amarillo, si es no sé qué color, pero igualitos, aunque los que estamos aquí recibimos del Señor, pero es por causa de Dios, venimos aquí por el Señor, venimos a ministrar al Señor. Amén. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra actitud, nuestra disposición debe estar, hermanos, de saber que venimos para dar al Señor, para bendecir al Señor, para servir al Señor, para exaltar al Señor, ¿verdad? Para ministrar a Dios, ¿sí? ¿Ok? O sea, el culto no es como a veces algunos dicen, voy a ir al culto para ver si me ministra. De cumplir un formato de culto, venimos aquí, hermanos, con un corazón listo, dispuesto, ¿verdad? Para bendecir al Señor. ¿Sabe que la palabra ministrar ahí? La palabra ministrar, ¿verdad? Tiene que ver con una administración pública como la que estamos ahora mismo, ¿verdad? Pero específicamente, y mira, aquí apunté algo, específicamente tiene que ver con el oficio de orar, suplicar, ofrecer acciones de gracias a Dios. Es decir, presentarnos delante de Dios, para exaltarnos, para agradecerle, para orar, también para buscar su rostro, dice suplicar. Porque necesitamos algo de Él, amén, amén. Y es un buen lugar aquí en el templo, en la casa del Señor, para decirle, Señor, tengo este problema, pero primero le ministramos. Padre, no es dedicarme al alimento y no voy a preparar alimento este día, es un tiempo que yo separo para estar en la presencia del Señor. En ese tiempo no solamente dejamos de comer, sino que buscamos de Dios, oramos, le adoramos, bendecimos su nombre, nos comunicamos en intimidad con Él y inclusive debemos tener un tiempo de silencio donde aprendamos a oír la voz del Señor. Precisamente en un día de ayuno es cuando el Espíritu Santo habla. La acción de la palabra, si habló, ¿cómo habló? No nos dice la Biblia. El asunto es que dice que el Espíritu Santo fue el que habló.
Fue el Espíritu de Dios que habló, y los que estaban ahí tenían la capacidad de reconocer que era el Espíritu Santo que estaba hablando y no el hombre, sino el Espíritu a través del hombre, que es la manera en que nosotros debemos recibir la palabra de Dios, ¿verdad? No ver al hombre, sino ver la palabra, la autoridad de Dios a través del hombre, de Dios que está predicando esa palabra. Y eso debemos tener mucho cuidado, porque ahí falló Israel, ahí falló, gracias a Dios, aquí estamos bien, pero en otras congregaciones, hay otras iglesias locales, donde muchas veces dicen, cuando viene un invitado de afuera, o sea, otro que no es de la iglesia local, sea del mismo país, del mismo pueblo o de otro país, entonces muchas veces dicen, wow, ahora sí nos habló el Señor. O sea, y cuando estaba su pastor, cuando están sus ministros, no les hablaba el Señor. Y cuando viene alguien de afuera, pues dice, ahora sí nos habló el Señor, ¿verdad? Qué tristeza, ¿no? A Joana le decía, Joana, no canten, adoren al Señor. Porque cantar, cualquier persona sin necesidad de ser músico puede cantar. Aunque sea desafinado, pero canta, ¿verdad? Como decía un muchacho por allá, dice, yo canto como mi tío, decía. ¿Cómo como mi tío? Como mi tío en una lata, eso. Es una voz de lata, ¿no? Cantar, todos podemos cantar, pero es diferente adorar que cantar. Es diferente alabarlo. Entonces el Espíritu Santo nos hablará. Aprendamos este principio, ministremos el corazón de Dios y Dios nos ministrará y nos hablará. Uno más, versículo 3, el modelo de esta iglesia de Antioquía, modelo en la obediencia. Ahora diga por favor, obediencia. ¿Qué es la obediencia? Obedecer. Eso es la obediencia. ¿Ah? En el sentido bíblico, la obediencia viene a ser poner en práctica. Si enviamos a Bernabé y a Saulo para la obra misionera, ¿cuántos dicen amén? ¿No? No dice eso. No dice eso el versículo 3. No dice que se convocó a una votación, a una asamblea, a una dirección. A ver cuántos dicen que sí, mayoría manda, somos una democracia. Nada de eso, hermano, ¿no? ¿Qué dice el texto? Versículo 3. Dice, ¿ah? Entonces, primero, o sea, una vez que les da el mandato, dice, entonces, como es una continuación, ¿no? El Espíritu habló, entonces, ¿qué hace la iglesia? Habiendo ayunado y orado. Y pues Dios nos pone un sentir en el corazón, ¿verdad? Quiero que llames a tal persona. Y tenemos un sentido de urgencia, que es el momento de comunicarnos con esa persona. Y a veces, muchas veces uno como que espera y dice, ya, después lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer, Señor, con toda seguridad. Cálmate, Señor, cálmate, espérate. Tengo cosas que hacer todavía. Y todos como cristianos sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Que Dios pone un modelo, un sentir en nuestro corazón de hacer algo por alguien, ¿verdad? Y cuando usted reciba eso, usted debe hacerlo lo más pronto posible. Y eso es ser diligente en obedecer la palabra. ¿De qué vale llegar después, de parte del Señor? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Obedecer. Y obedecer inmediatamente. ¿Ya? Y eso es ser diligente delante de Dios. Y esas son las personas sobre las cuales Dios pone sus ojos. La Biblia dice sobre los, ¿cómo es? Sobre los íntegros, dice, ¿no? Pero, ¿sí? A ver, busquen Salmo 110, versículo 6. Vamos a buscar. No pierdan aquí este pasaje de Hechos. A ver, vamos al Salmo 110, 6. Quiere decir que hay gente que aunque está ocupada, aunque tiene muchas cosas que hacer, pero recibe una palabra, un mandato del Señor, aunque estés ocupado, debemos cumplir, debemos obedecer. Amén. Amén. Muy bien. Y para terminar entonces, este mismo versículo 3 nos habla que esta iglesia era un modelo en el envío misionero. ¿Ya? En el envío misionero, trabajar, dice, justo ese día, ¿verdad? Se enferma o la abuelita tiene que ir a visitarle, justo ese día hay otras cosas que hacer, ¿verdad? Y no llegaban. Esos eran Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo eran los que estaban apresurados. Pastor, ya apúrese, porque ya estamos terminando. Le meten presión al pastor, ¿no? Porque dice, ya hasta ponen así, ya cierran todo. Todavía que suene todavía, ¿no? Así como para que
Que se dé cuenta el pastor que ya estamos en la hora y ya es hora de salir. Y así están, y de pie todavía, ¿no? Esperando, ya, haciendo, metiéndole presión al pastor para que termine el sermón, ¿no? Con el Señor y con la obra del Señor. En otras palabras, el Señor siempre llama a aquellos que ya están sirviendo. Amén. Los que ya están sirviendo, no aquel que tiene la voluntad, aquellos que dicen, bueno, cuando Dios me llame, ahí sí yo me voy a levantar tempranito a las 5, 1 hora de oración, ¿no? Y voy a comenzar, ahí sí. ¿Cómo que cuando Dios me llame? Quiere decir que ahorita no ahora. Cuando Dios me llame, entonces yo voy a hacer. Y en casa hace calor y usted ya, bueno, abre la ventana, abre la puerta, todo bueno, es decir, usted se recuesta y es su casa, ¿no? En el campo misionero a veces no hay. Imagínense que lo manden a un desierto. De hecho, el primer lugar que Dios me envió para la obra misionera fue un desierto. Y tenía la lámina de zinc, las calaminas, así, a esta altura, de una mano, nada más, ahí encima. Así, 38 grados. Ahí. Y eras con chorros de sudor, de nada. Terrible, ¿no? La gente duerme, la gente las mejores comidas, y cuando no encuentra lo que espera, entonces, ¿por qué? No hubo formación, no hubo compromiso. ¿Aló? ¿Me explico? ¿Bien? Entonces, por eso hay un país aquí en Latinoamérica que tiene el más alto índice de envío misionero, es el número 1 en enviar misioneros a muchas naciones en el mundo, desde Latinoamérica. Pero ese mismo país es el mismo número 1 también en que la mayoría de sus misioneros vuelven y no quieren saber nunca más de las misiones. Y en cada iglesia Dios estará poniendo sus ojos, como leímos en el Salmo 101:6, mis ojos pondré, dice la Biblia, ¿no? O sea que el Señor pone sus ojos en personas. El Señor está buscando, así como el Señor Jesús dijo, el Padre busca adoradores, también el Padre busca misioneros. También el Padre está buscando gente obediente, gente fiel, gente comprometida con su reino, con su obra. También el Señor está buscando en esta mañana, en esta iglesia, aquí, Cristiana Internacional Shalom, también el Señor sigue buscando, ¿verdad? Como siempre, personas para Dios. Un compromiso con Dios y con la iglesia, con el reino de Dios. Y cuando tenemos eso, comenzamos a servir. Y comenzamos a dar de lo mejor que podemos hacer para el Señor. Un día el Señor dirá, apártame a Carlos y apártame a Sarela. Apártame a Luis, apártame a Vanessa. Apártame a Rodolfo, apártame a Teresa. Apártame a Giancarlo, apártame a servir al Señor, que es considerado por Dios, ¿verdad? Entonces el Señor verá su compromiso, su entrega, su desprendimiento, su renuncia, su dar, ¿verdad? Dios está llevando cuentas. Él dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y aunque tú digas, pero el pastor no se da cuenta, el pastor no le importa, a los hermanos no les interesa, nadie se da cuenta de mí, a nadie, no. Ponen las manos sobre ellos. Número 4, hay cobertura, ¿verdad? De la iglesia.